Antes de empezar, vamos a orar. Padre, te comendo esta palabra a ti hoy, que sea tu palabra, no la mía. Dios, danos la sabiduría de entender este pasaje de hoy y usarlo en la vida, esta semana y en toda la vida que tenemos. Dios, esté con nosotros en todas nuestras peticiones que tenemos, Padre. Y te comendo esas peticiones a ti, Dios. Tú sabes todo, tú eres todopoderoso y sabes cómo puedes ayudarnos. Solamente por tu gloria y misericordia podemos seguir en esta vida. Y te necesitamos en todo, Dios, y ayúdenos a siempre nunca olvidarnos que te tenemos y que usted nos tiene más que todo. Y te pido fuerza en este sermón y en este tiempo. Gracias, Dios, y pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Ok, seguimos nuestro estudio en la carta de Hebreos. Hoy estamos en el capítulo 6. Ya hemos empezado el sexto capítulo, ya casi estamos en la mitad del libro. La semana pasada, el sermón de la semana pasada y el de hoy son casi la misma segmento, pero lo decidí partir en ciertas partes porque voy a leer porque en un minutico. Imagina que un agricultor prepara la tierra con esmero, labra el suelo, quita las piedras, arranca los espinos. Luego siembra la mejor semilla que pudo conseguir, y cuando llega la lluvia, la tierra bebe el agua una y otra vez. El sol calienta. El agricultor cuida ese campo con esperanza, esperando ver brotes verdes, esperando una cosecha abundante. Pero pasan las semanas y lo que comienza a salir no son espigas de trigo, son espinos. Son cardos, maleza que no da fruto, que solo sirve para quemar. El agricultor mira ese campo y se pregunta, ¿qué pasó? La tierra recibió todo lo que necesitaba. Recibió la lluvia, recibió el sol, recibió la semilla, pero nunca produjo lo que debía producir. Jesús contó una historia parecida en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, brotó rápido, pero como no tenía raíz, se secó. Otra cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Pero otra cayó en buena tierra y dio fruto. Luego Jesús explicó, la semilla junto al camino es el que oye la palabra, pero no la entiende, y el maligno la arrebata. La del terreno pedregoso es el que la recibe con alegría, pero no tiene raíz. Cuando viene la dificultad se aparta. La de los espinos es el que oye, pero las preocupaciones y las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Pero la de buena tierra es el que oye, entiende y produce fruto. El agricultor de nuestra historia hizo todo bien. La tierra recibió la lluvia, recibió el sol, recibió la semilla, pero no toda la tierra produjo lo mismo. Y esa es la misma advertencia que el autor de Hebreos nos da hoy. No se trata solo de haber recibido la lluvia de la gracia de Dios, se trata de lo que esa tierra produce. Esa es la imagen que el autor de Hebreos pinta hoy para nosotros, y eso es una imagen que nos confronta. Y esa es la pregunta de hoy. Porque la pregunta no es solo si has escuchado el Evangelio, la pregunta es ¿qué ha producido el Evangelio en ti? ¿Qué ha producido el Evangelio en ti? Desde mayo hemos visto a Jesús superior a los ángeles, superior a Moisés, y el reposo verdadero que supera al de Josué. Hemos sido confrontados por la palabra viva y eficaz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Fuimos elevados a una gloriosa esperanza. Tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo pero sin pecado, y que nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y la semana pasada el autor de Hebreos nos detuvo en seco, justo cuando estábamos a punto de sumergirnos en el misterioso sacerdocio de Melquisedec. El autor frena el carro y nos confronta con una realidad incómoda. Muchos de nosotros todavía estamos tomando leche. Hemos sido cristianos por años,
pero seguimos siendo niños espirituales. No hemos ejercitado nuestros sentidos para discernir entre el bien y el mal y por eso no podemos avanzar. Hoy el autor no nos deja ahí, no nos deja estancados en la leche. Nos dice, por tanto, dejando los principios elementales de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la madurez. Pero hay una advertencia seria en el camino, porque no todos los que han probado la leche, no todos los que han experimentado las bendiciones de Dios continúan firmes. Algunos se apartan, y esta parte de los versículos de hoy es una de las más difíciles de esta carta, y el autor nos advierte con palabras que son más comida sólida que leche, como hablé la semana pasada. Aunque esos pasajes sean los más difíciles de toda la carta de los Hebreos, no tengamos miedo. Confiemos en que el buen pastor nos guiará a través de este valle de advertencia para llevarnos a la seguridad de su gracia. Abran sus Biblias conmigo a Hebreos 6, versículos 1 al 8. Y es de capítulo 6, versículos 1 al 8. La palabra dice: Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarnos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Y pueden ver por qué en esos versículos se pueden confundir en ciertas formas. No todos los que han experimentado las bendiciones de Dios, la lluvia de su gracia, producen fruto. La evidencia de la verdadera fe no es haber probado la leche, sino producir fruto de madurez. La advertencia es real, pero también lo es la gracia. El llamado es a avanzar, no a retroceder. La declaración de propósito de hoy, a ver si lo tengo aquí. Es lo que hablamos la semana pasada. Aprendimos que la leche no es para siempre. Hoy la palabra nos llama a avanzar hacia la madurez, pero con los ojos bien abiertos, porque hay una diferencia entre crecer y apartarse. No se trata de cuánto tiempo llevamos oyendo el Evangelio, sino de si el Evangelio ha echado raíces profundas en nosotros. Amén. Sino de si el Evangelio ha echado raíces profundas en nosotros. Y vamos a hacer un punto hoy y 3 subpuntos, pero el principal punto es avanzar adelante, versículos 1 al 3. Y ya casi, como dije al principio, ya casi llegamos a la mitad de este libro. Y eso es magnífico. Una de las grandes ventajas de avanzar versículo por versículo es que nos encontramos con la totalidad de las Escrituras. No solo con aquellos pasajes de fácil aplicación, sino también con los más difíciles. Estos versículos de hoy podrían considerarse difíciles porque, dependiendo de la cosmovisión de cada uno, la salvación o los aspectos soteriológicos, que es lo que quiere decir salvación, de los versículos 4 a 6, podría interpretarse de tal manera que pareciera posible perder la salvación. Abordaré brevemente 4 perspectivas sobre este pasaje, pero antes quiero que repasemos lo que vimos la semana pasada y cómo esos versículos se aplican aquí. Recuerden cómo nuestro texto contrastaba a la audiencia que bebe leche como bebés con los adultos maduros que comen alimento sólido. Yo usé la imagen de
de lo que esa canción que le dice a los niños, como de, sana, sana, colita de rana. Y eso es bonito cuando es una niña chiquitica, pero cuando es un adulto, imagínense caminando en público, yo me atropezco, digo, au, y mi esposa le dice a todo volumen, sana, sana, colita de rana. Todo el mundo me va a mirar a mí, a ellos, a nosotros, como que somos raros, porque ya hay un tiempo para cantar esa canción cuando somos chiquiticos, pero ya cuando somos adultos ya no es tiempo para eso. Entonces era la ilustración que usé la semana pasada. Y es verdad, como bebés y como adultos, lo que comemos. El versículo primero continúa con esta misma mentalidad y sigue hasta el versículo, creo que al final del capítulo 6. Y de ahí al capítulo 7 empieza otra vez el sacerdocio de Melquisedec. Ya que el predicador insta a sus oyentes a avanzar hacia la madurez. Además, mencioné que los versículos 5, 11 a 6, 20 están interconectados. He decidido analizar esta sección por partes en lugar de predicarla en su totalidad. Los versículos que tenemos entre nosotros son una de las razones por las que yo escogí hacer eso. El predicador, a quien llamaré el autor de Hebreos, continúa con la idea de que la leche equivale a inmadurez y que es necesario pasar el alimento sólido y alcanzar la madurez. El predicador nos sigue diciendo que debemos fijar la mente en lo que está por venir y no mirar atrás. Que no debemos volver a ser la persona que éramos antes, cuando apenas comenzábamos a aprender. Ahora es el momento de seguir creciendo y no detenerse. Es cierto que esos pasajes están dirigidos a creyentes, al igual que lo estaba la audiencia original. Pero al final también mencionaré algo sobre los no creyentes. En cuanto al contexto de los versículos 4 al 6, existen diversas interpretaciones. La primera sostiene que se trataba de cristianos genuinos que habían abandonado a Jesús y vuelto al judaísmo. La segunda se refiere a oyentes que habían comprendido el Evangelio, pero no habían llegado a ser verdaderos creyentes. La tercera identifica las cosas mejores y que pertenecen a la salvación con la santificación, es decir, el acto divino de hacer sano al creyente, o santo al creyente, en contraposición a la justificación, que es la declaración de que el ser humano ha sido restaurado a un estado de justicia ante Dios. La cuarta postura sugiere que el autor habla de la apostasía, entendida como un abandono total y absoluto de la fe que se profesaba anteriormente, como una posibilidad, no como una realidad. Pero no necesitamos resolver cada debate teológico para entender lo que Dios nos dice hoy. Miremos lo que la Biblia dice claramente, o que nos enseña claramente. Y hay muchas cosas así. Hay teorías de qué parte de Galacia, la carta de Galacia fue escrita y todo, hasta hay de eso. Entonces, hay ciertas partes que uno no se debe quedar. La Escritura interpreta la Escritura. En primer lugar, aclaremos algo. Al interpretar textos difíciles, es imperativo que examinemos otros textos más claros. Las Escrituras son coherentes y no se contradicen a sí mismas. Al comprender esta verdad, podemos ver que esta advertencia no se refiere a que los cristianos pierdan su fe, ya que otros pasajes afirman que la fe genuina no puede perderse. Pasajes como Juan 5:24, Romanos 8:39 y 11:29, 1 de Corintios 1, 6 al 8, Filipenses 1, 6 al 2 y 2 Tesalonicenses 3:3 nos dicen que Dios nos preserva. En 1 Juan 2:19 y los versículos siguientes, Juan describe a apóstatas que habían abandonado la iglesia al dejar la fe, demostraron que en realidad nunca habían formado parte de ella. Y eso es lo que yo también me adhiero, porque la Escritura se interpreta a sí misma. Entonces yo uso 1 Juan 2:19 para interpretar lo que está diciendo aquí en estos textos. La fórmula es que no se contradice, la Biblia no se contradice. Sabiendo eso, entonces cuando llega un pasaje difícil, sabemos que la Biblia no se contradice. Entonces, ¿dónde puedo mirar esto para tener más claridad? El aspecto fundamental de esta ecuación es comprender que la constante aquí es la palabra de Dios, no se contradice a sí misma. Si no atenemos a ese criterio, podremos entender el significado de los versículos 4 al 6. Recuerden que la semana pasada hablé sobre ser un cristiano bereano.
En Hechos 17, 1 al 11, vemos que Pablo viajó con Silas pasando por Anfípolis y Apolonia hasta llegar a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y durante 3 días de reposo razonó con la gente basándose en las Escrituras. Explicó y demostró que el Mesías debe padecer y resucitar de entre los muertos, proclamando: este Jesús a quien yo les anuncio es el Mesías. Algunos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, entre ellos un gran número de griegos temerosos de Dios y muchas mujeres distinguidas. Sin embargo, los judíos que rechazaron el mensaje sintieron envidia. Reunieron a gente alborotada de la plaza pública, formaron una turba y provocaron un tumulto. Atacaron la casa de un hombre llamado Jason, buscando a Pablo y a Silas para llevarlos ante la multitud. Al no encontrarlos, arrastraron a Jason y a otros creyentes ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos hombres que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Todos ellos actúan en contra de los decretos de César y afirmando que hay otro rey, Jesús. La multitud y las autoridades se inquietaron, pero los dejaron en libertad. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Al llegar fueron a la sinagoga judía y aquí es donde vemos el hermoso ejemplo de los bereanos. La gente de este lugar tenía un carácter más noble que la de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con gran entusiasmo y examinaban las Escrituras a diario para ver si lo que Pablo decía era cierto. No aceptaron ciegamente la enseñanza de Pablo ni la rechazaron de plano. Contrastaron todo con la palabra de Dios. La palabra se verifica a sí misma. Necesitamos convertirnos en personas del libro, como los de Berea. Debemos saturar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Por eso el llamado de estas secciones a avanzar hacia la madurez es una necesidad que todo creyente tiene. No lo sabremos todo y eso no es el punto. Tampoco es el punto si lo máximo que leemos la Biblia, lo más que oramos, aunque todo eso es importante, es que cambie tu corazón. Pues somos seguidores de aquel que todo lo sabe, que todo lo sostiene y que trasciende el espacio y el tiempo, el Señor nuestro Dios. Al examinar el versículo 4 leemos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sabemos que la Biblia no se contradice a sí misma en este punto. Es posible ser miembro de una iglesia y estar en buena comunión, escuchar el Evangelio y, sin embargo, nunca ser verdaderamente salvo. Se trata de aquellos que han visto que el Señor es bueno, que han compartido la bondad de la comunión del pacto con otros creyentes y que, como dice el versículo 5, han gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero que luego, según el versículo 6, han caído. Esta caída tiene todo lo que ver con personas que hemos conocido, que caminaron entre nosotros. Podríamos decir con seguridad que en las iglesias de regiones como el Bible Belt, como se dice en inglés, cinturón bíblico, el Rust Belt, cinturón de óxido, que es mucho de las partes de Ohio, de los estados de la mitad del país, o cualquier otra zona de los Estados Unidos, hay personas que creen ser salvas, pero no lo son. Quizás se deba a que nacieron en ese entorno o que han asistido a la iglesia toda su vida, por la razón que sea, piensan que son salvas. Pero el Evangelio es claro: somos salvos por gracia mediante la fe. Amén. Y no por obras, para que nadie se glorie. Una vida genuinamente transformada y las buenas obras son el fruto de una vida de fe que fue genuinamente transformada. No somos salvos por obras, pero nuestras obras son la prueba de que hemos sido transformados. Santiago 2:24 dice: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Algunos podrían ver esto como una contradicción. Sin embargo, si nos aferramos a la premisa constante de que la Biblia no se contradice, podemos ver que lo que enseña Santiago no contradice. Lo que dijo Pablo, de hecho, armoniza el tema. Nos muestra en qué consiste realmente la fe que salva. Para Santiago, la realidad es que la fe
se demuestra ante los demás. Amén. Deja que tus obras hablen por ti. Las buenas obras son evidencia de una vida de fe y de aquello a lo que hemos sido llamados. Pero obras sin fe solamente son obras vacías. Pero hermanos, si esta advertencia te preocupa, esta misma preocupación es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Los que nunca han sido salvos no se preocupan por perder su salvación. Si te duele la posibilidad de apartarte es porque eres de la buena tierra. Nuestros pasajes de hoy concluyen con una ilustración algo inusual. Por eso comencé con la parábola del sembrador y el otro ejemplo mencionado. El versículo 7 nos habla de la tierra que bebe la lluvia y produce vegetación útil, recibiendo bendición. Pero el versículo 8 añade una advertencia severa. Dice, pero si produce espinos y cardos no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. La idea central aquí es que Dios promete bendiciones a quienes se asemejan a la tierra que produce una cosecha útil para sus cultivadores. Se trata de la misma tierra, no de los lugares distintos. Además, el texto recurre a imágenes del Antiguo Testamento en las que los profetas comparan la palabra y el Espíritu de Dios con la lluvia que cae sobre tierra reseca, haciéndola fructífera. Por ejemplo, Isaías 44 y capítulo 44 y capítulo 55, que mencionan el Espíritu y la palabra de Dios, actúan conjuntamente para generar vida y fecundidad y para asegurar el cumplimiento de sus propósitos. Pues Dios cumple lo que promete y su palabra jamás falta o falla. Nuestro autor de hoy afirma que serán bendecidos aquellos que se asemejan a una tierra que produce buenas cosechas. Seamos personas que se esfuerzan por producir una buena cosecha a partir de una buena tierra. Que no nos entrequemos y volvamos a ser como niños pequeños, sino que seamos discípulos maduros de Cristo, capaces de enseñar la palabra de Dios, orar con los demás y cuidarnos mutuamente, así como a las viudas y a los huérfanos. Sigamos adelante compartiendo con otros la gran esperanza que hay en nosotros y avancemos para ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregúntate lo siguiente, estas preguntas. ¿Estás enseñando a alguien más lo que has aprendido? ¿Puedes explicar el Evangelio a un amigo? ¿Estás orando con otros creyentes? ¿Estás sirviendo a las viudas y a los huérfanos como Santiago nos dice? Estas son las espigas que la buena tierra debe producir. Como mencioné anteriormente, el autor de Hebreos dirigió el texto que hoy tenemos ante nosotros a los creyentes. Sin embargo, también hay esperanza para el no creyente. Este mensaje de esperanza está al alcance de todos. En seguridad de salvación está al alcance de todos. Esta seguridad de salvación está al alcance de todos. Esta es una advertencia para que todos nosotros ocupemos una propia salvación con temor y temblor. Tal como dice Filipenses 2:12. No se trata solo de una oración, aunque todo comience con ella. No permitas que tu pasado dicte quién serás hoy en Cristo. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Permanece en Cristo hoy y sigamos adelante. La pregunta es, ¿qué ha producido el Evangelio en ti? No se trata solo de si has oído el Evangelio. Por tanto, ¿qué ha producido esta esperanza en ti? Y si no le conoces hoy, esta esperanza del Evangelio también puede ser tuya hoy mismo y transformará tu vida. Entonces avancemos hasta la madurez. Porque la pregunta no es solo si has escuchado el Evangelio, la pregunta es ¿qué ha producido el Evangelio en ti? Amén. Oremos. Padre, te doy este mensaje, Dios. Gracias por ese tiempo de nosotros que hemos podido escuchar tu palabra, predicar tu palabra y orar y cantar. Dios, todo es para tu gloria, todo es comendado a ti. Estas son nuestras ofrendas que te damos, Dios.
No podemos seguir en esta vida sin ti. Ayúdenos a tener fuerza para esta semana. Paz, misericordia y gracia. Sanos, Dios, a los que necesitan tu sanidad y que nos dé perdón de nuestros pecados. Padre, ayúdenos a ser fieles a tu palabra, siervos de tu palabra, que podamos enseñar el consejo de tu palabra a otros y decirles a otros de tus buenas nuevas. Dios, te doy gracias por este día y por la oportunidad de estar aquí con todos. Y oro por la gente que no pudo venir hoy. Dios, gracias por este día. Te pedimos todo esto en tu nombre. Amén.